Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar del relato La sombra sobre Innsmouth, pero no vamos a hablar del relato original tal y como lo conocemos, sino de una versión adaptada a un público más juvenil. Esto es una idea de la editorial Dawn Entertainment, que está haciendo un crowdfunding en la página de Berkami, donde allí podéis adquirir el relato y creo que es una gran idea porque es una buena manera de acercar a Lovecraft a vuestros hijos, a vuestros sobrinos, etcétera. Abajo en la descripción os dejaré un enlace para que le echéis un vistazo. A continuación tendréis una entrevista con el autor de este relato, Adri Ortiz, donde él mismo os contará cómo se ha adaptado este relato, también hablaremos de las ilustraciones y otras curiosidades. La verdad es que la entrevista ha salido curiosa, la idea me parece muy innovadora y es original, conlleva la importancia de fomentar la lectura, el hecho de acercar a Lovecraft a la gente más joven y no solo eso, sino que se nota que es un proyecto que está hecho con muchísimo cariño. Así que espero que por parte de todos vosotros, que sé que será así, va a tener una gran acogida y nada más que decir. Os dejo con la entrevista y un saludo a todos. Hola Adri, bienvenida a mi canal. ¿Qué ¿Qué tal pasa, hombre? estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Ya te lo he dicho, pero me parece una gran idea tu proyecto porque sirve para fomentar la lectura, sobre todo la lectura que es de calidad, ¿no? En este caso Lovecraft. Y me parece innovadora y original porque es una idea espectacular para poder acercar la lectura de Lovecraft a los más jóvenes. ¿Tú qué opinas de Eh, esto? bueno, la idea original surge justamente porque Lovecraft se ha adaptado a un público, bueno, no que se haya adaptado a un público infantil, sino que se ha hecho mucha derivación de las criaturas de Lovecraft en plan infantiloide para peluches, para animación, pero nunca se ha cogido realmente la obra y se ha llevado a un público juvenil. Claro. No sé si me explico. Que para hacer merchandising sí que se ha infantilizado la obra de Lovecraft, pero la obra en sí mismo me llama mucho la atención que nadie, o sea, ¿hay algún cuento infantil de estos cortitos de 5 páginas de Chulu? Pero adaptar realmente la novela no sé cómo no se ha hecho antes y yo llevaba años queriendo hacerlo. Claro, porque Tengo la... que, perdón, un inciso, tengo que Sí, sí, decirte que sí. en su momento no tenía claro si hacerlo más infantil o más juvenil. Y, y dándole vueltas al proyecto, la hija de mi pareja tiene 12 años ahora y entonces ella está pues leyendo Los Futbolísimos y un montón de literatura juvenil que yo desconocía por completo Mm. y que cuando me he acercado a ese tipo de literatura que va entre los 8 y los 12 años, ha sido cuando he visto claro el enfoque que yo le quería dar a esta adaptación. Eso es lo que te ha inspirado, ¿no? A escribir esto. Sí, porque cuando yo me he puesto a leer, por ejemplo, Los Futbolísimos, que se lo pedí prestado, me acuerdo que me puse a leerlo y es un tipo de literatura que es juvenil, pero no es idiota. No sé si me explico. Muchas veces Sí, te entiendo. cuando se vuelve algo para el público infantil, son lecturas muy tediosas porque son muy tontas. Pero una lectura juvenil de entre 8 y 12 años es una lectura que un adulto puede leerla tranquilamente. Es una lectura muy sencilla Sí. y un adulto puede disfrutarla, que era uno de los motivos que me llevó ya a tener claro que será el enfoque, porque yo sé que hay mucho adulto que se va a acercar a la obra de Lovecraft a través de estos libros. Entonces entiendo que tanto el público joven, tanto el público adulto, esto es como una especie de pasarela hacia la obra original de Lovecraft, ¿no? O sea, es decir, que lean tu adaptación para luego pasar a La sombra Para sobre mí, Innsmouth de Howard Phillips Lovecraft. si yo consigo que un lector que lea primero mi adaptación le pique la curiosidad y luego se vaya a la obra de Lovecraft, yo ya habré triunfado. Vale, O sea, eso ya me parece. Incluso un chaval como un adulto, claro. O porque sea, hay muchos adultos que se han acercado a la obra de Lovecraft, no les ha terminado de cuajar, han abandonado la lectura y se han perdido, pues, por las grandes conclusiones y los grandes argumentos de Lovecraft.
Sí, la verdad Me es tiene- que... Tienes que perdonarme, pero me cuesta muchísimo decir Lovecraft porque llevo Ah, toda no mi pasa vida nada, no pasa diciendo, nada. llevo toda mi vida diciendo Lovecraft y me he dado cuenta de que soy un poco cateto en ese sentido. La gente de mi canal no creo que te critique por eso. Me esfuerzo, me esfuerzo. Bueno, pues te iba a preguntar que esta idea, ¿cómo nació? Pero creo que ya me lo has dicho, ¿no? O sea, nació a través de querer hacer que los demás lean la obra de Lovecraft, ¿no? Es eso, al final. Mm, nace, bueno, yo soy dibujante y también soy editor, ¿vale? Entonces, ahí se me mezclan dos cosas. Sí. Creo que todo esto nace hace 20 años cuando me regalan un peluche de Chulu. Creo Ostras. que esa es la semilla, creo que esa es la semilla de ahí hay un nicho de mercado y, y yo como dibujante Sí. tuve una época en la que estuve haciendo adaptaciones muy chibi, se le llama chibi, ¿no? No Estas sé. adaptaciones muy cookie, muy empalagosas de las criaturas de Lovecraft. Y entonces me di cuenta de que tenía que explotar eso de alguna forma y eso fue como dibujante. Y como editor me di cuenta que tenía que haber ahí un nicho que había que explotar, que no se había explotado y que hacía falta. Claro. Cuando encontré a la ilustradora, a María García, que dibuja unas cosas que me parecen súper cookie, eso ya fue como, esto, ya tengo todos los elementos, aquí acaba de Completamente. nacer un proyecto. ¿Y por Ahí qué? nace con esos elementos. Y te voy a preguntar, ¿y por qué las sombras sobre Innsmouth y no, por ejemplo, la llamada de Cthulhu, que es más popular? ¿Por qué este relato? Pues te lo voy a decir, te va a decir una respuesta tonta, pero es la más sincera del Tú dime. mundo. Yo conozco a María García porque yo publicaba hace un año una revista cultural gratuita aquí en Sevilla, que cada portada de la revista está hecha por un ilustrador sevillano, ¿vale? Entonces conocí a María porque me hizo una de las ilustraciones de esta revista. Y yo estaba, y vamos, eso fue en 2017, hace 5 años, y yo he seguido el trabajo de María todo este tiempo, y ella hace diferentes colecciones de ilustraciones, y se hizo una colección de criaturas marinas. Mm, María hace ilustración infantil super cookie, súper sí, adorable todo, pero se marcó una colección de ilustraciones de criaturas marinas que ahí fue como, voilà, profundos. Cada vez que veía una sirena de ella, porque tú sabes, ella como ilustradora pues hace sus estudios de caras, de gestos y demás, ¿no? mm, Y recuerdo que tenía un estudio de una especie de sirena en diferentes poses, con diferentes casas, con diferentes caras, triste, alegre, y había una cara que era como ella asustada, así, ¡ah! mm. Dando como miedo, y fue como, ¡oh! Es ella. O sea, y entonces automáticamente pensé, tengo que empezar por las sombras de Innsmouth por explotar el talento que tiene María haciendo criaturas marinas. Completamente. Yo he visto las ilustraciones y la verdad es que me parecen muy simpáticas, por así decirlo. A mí me gustan mucho las Eh, ilustraciones. a mí me fascina porque una ilustración infantil al final es una ilustración muy cookie, muy empalagosa, Mm, pero a mí lo que me fascina de María es que cuando yo le dije que Dagón tenía que impresionar, que dar miedo, que era una de las criaturas más importantes de la mitología, aunque esto esté adaptado para niños, pues no queremos que ningún chaval tenga ahora un trauma no, no, infantil y los padres se gasten el sueldo en psicólogos. Pero si a la criatura da miedo, pues hay que explicarle que da miedo, claro. ¿vale? Y me fascina la habilidad que ella ha tenido para dentro sin salirse de su estilo cookie adorable, que las criaturas den miedo. Que Dagón es impresionante. Sí, sí. Pues me parece fascinante, la verdad. Hubiera estado bien que la ilustradora hubiera estado aquí también para explicar esa parte. Pero bueno, luego, más tarde, o mismamente ahora, si quieres, podemos comentar la ilustración, que la voy a poner en pantalla, Vale. de Dagón. La comentamos así rápidamente, que es una de las ilustraciones que aparecen en esta adaptación. Claro, bueno, los que se han leído la obra Hmm. sabrán Esto es que. momento spoiler, ¿no? No, claro, el, Ah, el- el que no se haya leído que se publicó en el el 35, 31 creo que en es. el 31 la escribió
y se publicó en el 35-36. Es el dato que tengo ahí en la cabeza. No me haga No me mucho acuerdo. caso que en mi memoria. Pero sí, se escribió en el 31 y se publicó en el 35-36. Sí, Entonces, el que no le haya tiempo a leérselo, pues. Pero bueno, los que se hayan leído sí, la obra puede ser. sabrán que al final el protagonista tiene un sueño, que sueña con su futuro en las profundidades, y entonces era el momento clave para Para meter a Dagón sacar ahí. a Dagón. Claro. Y como para arrancar la campaña, le encargué a María la portada y un par de ilustraciones interiores, pues quise, también lo confieso, por capricho personal, Mm. era como, hombre, me parecían ilustraciones muy representativas, las dos que se ven ahí, pero también era un poco capricho personal que yo quería ver esa ilustración hecha por María García, la verdad. Claro. Sí, sí, si te fijas, la ilustración, María me la presentó con dos fondos, un fondo azul oscuro y el fondo este anaranjado que podemos ver, que representa, claro, las profundidades marinas no pueden ser naranjas, pero como es un sueño, me Ah, dijo, oye, mira, podemos tomar nuestra libertad artística, que hace que la ilustración además sea como más colorida. Y fue como, perfecto. no había caído en eso, la verdad. Como es algo onírico, pues ella, la verdad es que María cuando me pidió la descripción yo le mandé la descripción de las Mm. ilustraciones y me dijo, no, quiero un resumen completo de la novela, necesito saber dónde me estoy metiendo. Y ahí me quedé fascinado porque es como, qué bien, qué bien que el ilustrador se involucre a tantos niveles. Y claro, fue como, mira, no puedo leerme ahora mismo el libro entero, pero haré un resumen entero, de principio a fin, porque quiero saber en qué contexto me estoy metiendo, ¿no? Entonces, ella una vez que estaba ya metida en todo el rollo, pues me dijo, mira, como esto es un sueño, Sí. pues me presentó dos variantes de color y elegimos esta que era mucho más llamativa. Pues ha quedado genial, la verdad. Bueno, todas las ilustraciones de las que he visto a mí es que me parecen geniales. Sobre todo la de la portada, que es la que más destacaría, que más me ha llamado la atención. Está como, no sé, los colores como muy bien combinados. La verdad. Era una portada nocturna Mm. y le ha metido un juego de morados que ha quedado muy vivo. Muy vivo porque, claro, tú ves una portada tradicional de las múltiples ediciones que hay de La sombra sobre Innsmouth y siempre, pues, la playa, la costa, de noche. Y claro, no queríamos salirnos de la obra original, de ese contexto, de toda esa parte del libro que Sí. transcurre de noche. Y María pues ha conseguido que manteniendo el escenario nocturno, pues que tenga esa viveza, ¿no? Y me parece que ha dado en el clavo. Pondremos las redes sociales de ella en la descripción. ¿De acuerdo? Y bueno, hemos hablado ya de las ilustraciones del relato. Ahora me gustaría hablar un poco más de la parte escrita, que esto tiene que Ajá. ver más contigo, ¿no? Porque eres tú el que la ha adaptado, ¿no? Entiendo Sí. todo el relato. Entonces voy a empezar con la pregunta de cómo has desarrollado esta adaptación para este público en específico que, bueno, viene siendo la gran mayoría, pues juvenil, ¿no? O sea, quiero que expliques un poco ese proceso. ¿Cómo ha sido? Pues mm, ha, ha tenido diferentes partes en las que he deshecho todas las bases que había establecido. Me explico. Cuando me pongo a adaptar la obra de Lovecraft, lo primero que hago es empezar a sudar mucho de los nervios, ¿no? Porque es como, hay gente que me va a decir que estoy haciendo, que le estoy faltando el respeto al autor, ¿no? Sí. Pero bueno, como ese fanatismo siempre va a estar ahí y yo esto lo hago desde el cariño y desde el respeto, pues yo al principio tenía como ese miedo y quería ser muy fiel, ¿vale? Vale. Entonces, me empapé un poquito de literatura juvenil porque, De porque claro, otros, yo, o sea, otros relatos, no entiendo, de literatura bueno, juvenil. sí, Para hacer este. cogí, por suerte cogí a la hija de mi pareja y tenía tiene una biblioteca bastante extensa y estuve viendo los relatos y llegué a la línea juvenil de S&M. SM tiene una línea juvenil que publica
los Furbolísimos y un montón de, vamos, digo siempre, mi referente es los Furbolísimos porque es lo que más lo peta, ¿no? Y entonces, pues, también hablando con María y con otra amiga que también es ilustradora infantil, que acaban leyéndose lo que ilustran, me comentaban que el tema de la muerte se toca. Lo que no vas es a destripar a una persona en un libro infantil. No, creo que pero no. si una persona se muere, pues es un tema que tocan, ¿no? Pero claro, yo decía, venga, vale, pues si una persona se muere, pues ya está, se muere y el niño pues lo acepta y ya está. Forma parte de la vida, la muerte, ¿no? Claro. Pero me di cuenta de que en la literatura de Lovecraft, lo más chungo no es la muerte, lo más chungo es la locura. Y la locura sí me pareció un tema más escabroso, pero bueno, también analizando el tema con gente que controla más que yo, pues me explicaron que no, que para un crío la locura es menos trágica que para un adulto, porque un adulto sabe por lo que es la demencia senil y todo ese tipo de cosas. Y un crío no, para un crío la locura es algo más light, más que no tiene tanta carga emocional, ¿no? Entonces pues pensemos, bueno, pues mira, ya me he quitado dos marrones de encima. Entonces, queriendo ser muy fiel a la obra de Lovecraft, queriendo adaptarlo todo básicamente en el mismo orden que era la obra original, pero resumiéndolo todo un poquito más light, ¿vale? Sí. Me di cuenta de que, o sea, me puse esas bases y cuando empecé a trabajar en esas bases, me di cuenta que al final estaba haciendo un subproducto que no aportaba nada. Vale. Y pensé, por mucho que quiera respetar la obra original, al final voy a hacer algo que cuando alguien se vaya a la obra original va a ver que es casi idéntico. Entonces, lo mismo, dentro del respeto, el proyecto evolucionó y tuvo una segunda fase en la que sí quise cambiar cosas un poco más a mi gusto, porque la obra original siempre va a estar ahí. No sé si me explico. Sí, o sea, tú dentro de la historia, o sea, lo que estoy entendiendo es que tú has cambiado algunos acontecimientos, es decir... Sobre todo, he variado la narración y la cronología en la que se cuenta todo. Vale. Pero, ¿por qué me permite esa licencia? Porque me he dado cuenta, eso, que es como el que ve el Señor de los Anillos, Sí. Watchmen. Me acuerdo en su momento que es que esta frase me la soltó un amigo cuando la película de Watchmen, ¿no? Que era como, es que el cómic es diferente, ¿no? Y mi amigo me decía, pero es que el cómic está ahí. Que la película sea diferente al cómic no va a afectar al cómic. La película es un medio diferente que tiene una velocidad, una narración, Claro, no. una dinámica diferente. Entonces, la película cambia lo que necesite cambiar y si no te gustan esos cambios, no lo tomes como un insulto porque el libro, la obra original, sigue estando ahí. Y entonces, con esa premisa en la cabeza, empecé en esta segunda fase en la que lo que sí he hecho ha sido, por ejemplo, Lovecraft tiene una costumbre que es que sus protagonistas suelen hablar en primera persona. En las obras sobre Innsmouth, él está denunciando a la policía lo que le ha pasado y empieza su narración y, contándole a la policía ya empieza, yo viví esto, yo fui a tal sitio, yo hablé con este hombre. La adaptación no. Sí, en la estación no. Es que te iba a poner otro ejemplo. En las montañas de la locura lo mismo. En las montañas de la locura el protagonista hace un informe a la sociedad científica que le ha preguntado por su viaje y lo mismo. Te lo voy a contar todo en primera persona porque es un informe. Y al final del libro se acaba el informe y ahora, pues en las montañas de la locura les pide por favor que no vuelvan ahí y tal, pero como que ya vuelve al presente en un capítulo, en una parte final del libro, y en las obras sobre Innsmouth, por ponerte dos ejemplos, lo mismo. Él acaba su relato a la policía y ahora de golpe hay un salto muy brusco de tiempo en el que él vive su vida, le pasa una serie de cosas y acaba el libro. Y eso, claro, es un tipo de estructura narrativa que hace 100 años funcionaba. Porque, por ejemplo, había una cosa que me llama mucho la atención de las obras sobre Innsmouth,
y esto es spoiler total, pero te lo pongo de ejemplo, el protagonista es descendiente de la gente de Innsmouth. Y entonces, esto se descubre al final del libro, de golpe y porrazo, de forma atropellada. Él se da cuenta de que ve un cuadro de su tía no sé quién, que tiene la mirada perdida de Innsmouth. Entonces, de golpe pasan unos meses, unos años, y él se ve rasgos de Innsmouth y entonces decide volver al pueblo, buscar las profundidades y demás, ¿no? Pero esto es como muy de golpe. En la sociedad actual siempre se busca, en la literatura, en los cómics, en el cine, siempre todo es muy dinámico y busca ese atropello de giros de guión, de ideas, de te siembro semillas de una idea para luego eclosionártela con un giro de guión. Entonces me llama mucho la atención que Lovecraft en su relato y en su libro original, en ningún momento al principio del libro ni durante el desarrollo le da por meterte una semillita de un detallito que luego diga, ostras, pues cuando él llega al pueblo puede decir, anda, pues el pescadero se parece a mi tía Antonia. Pues claro, no se va a parecer si es que es primo tuyo, ¿sabes? Entonces, en la literatura de Lovecraft, una literatura de hace 100 años, ese tipo de narración, de giro de guión, pues no se buscaba. Es más, Lovecraft estaba innovando en un terror que nunca se había dado y él no buscaba innovar en un giro final de guión. Entonces yo sí que al adaptar la novela, pues no empiezo la novela con él en la policía contando en primera persona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Eso lo he variado. Él sí reconoce rasgos de sus familiares. Él sí hace comentarios durante todo el libro de que tal le parece que le recuerda a un familiar suyo y demás. Es decir, que has cambiado el estilo y también has cambiado los acontecimientos que se desarrollan, ¿no?, a lo largo de la historia. No los acontecimientos en sí mismos, los acontecimientos son los mismos. Me he permitido cambiar el orden a la hora de contarlo, porque claro, Lovecraft, o sea, el acontecimiento es que él va al pueblo, a él le suceden una serie de historias, él va a la policía y luego él envejece y se da cuenta de quién es. Los acontecimientos son esos. Lovecraft te los cuenta en un orden y yo he querido adaptarlo y lo he contado en otro orden, vale, para que sea un relato más del año 2022 y que además el que luego le pique la curiosidad y vaya a la obra original pueda leer algo diferente. Que no se aburra y diga, uff, es que esto es prácticamente lo mismo que ya me leí. Que vaya a la obra original y diga, voy a ver lo que parió Howard Phillips en el 31, sí, ¿sabes? Hace 90 y pico años. Y que se encuentre una narrativa completamente diferente, una historia diferente. Es un buen enfoque, la verdad, para escribir esta adaptación me parece muy buen enfoque, todo el que has descrito. Te quería decir, bueno, no has omitido ninguna parte del relato, ¿no? Ya me has dado a entender. O sí, porque hay algunas partes que pueden ser un poco densas, pero bueno, tú dime. No. Las obras sobre Innsmouth, perdóname porque llevo toda la vida diciendo Innsmouth, no pasa nada. Y ahora he descubierto que se dice Innsmouth. Te he contado al principio que uno de los motivos para elegirla fue porque era donde más criaturas marinas había y yo quería que María García se lo diera todo con ese estilazo que tiene haciendo criaturas marinas. Pero también un motivo luego fue que cuando me releí la novela, sí, me di cuenta de que tiene muy poquito que suavizar para el público juvenil. Porque básicamente él va al pueblo, se asusta, la gente le persigue, pero ya está, no hay ninguna escena de locura extrema, de muerte sanguinaria, no la hay. Vale. Y, a ver, no la hay. La verdad es que no. No la hay realmente. Pero aparte, si la hubiera, por ejemplo, en otros libros que ya tengo en la cabeza que no puedo evitarlo, pero pienso en otro libro y digo, esta escena se puede quitarse. Cuando una escena no sea principal en la trama, pues se puede dejar un poquito de lado y pasar por encima de ella. Pero por ahora estoy respetando los acontecimientos bastante bien. Y a nivel de vocabulario,
gramática, sobre todo vocabulario, porque el vocabulario que utilizaba Lovecraft era el de Es que aquella época y es también como muy muy pesado, por correcto y así muy decirlo. elegante. ¿Te ha llevado mucho trabajo adaptarlo? ¿Ha sido muy difícil? El hecho de No adaptar por, ese lenguaje a lo que has adaptado. no porque ese lenguaje tan correcto y tan elegante que tiene Lovecraft, eh, a mi entender le pega mucho a una ambientación de 1931. Entonces, el libro transcurre en esa misma época, porque eso sí que no podría hacerlo. En su momento, un amigo cercano me preguntó que si al adaptarlo no iba a ocurrir en el siglo XXI en el que estamos. Y automáticamente le dije que ni de coña, pero directamente porque es que cualquier historia de intriga, de persecución de este tipo, hoy día con los móviles se pierde, no se puede hacer. ¿Sabes lo que Mm, te quiero decir? sí, sí. Entonces, cuando yo me metí en esa ambientación de 1931, con esa gente tan correcta, tan resabida, Mm, pues la verdad es que no me ha costado nada mantener, sin ser muy recargado, muy pedante, porque no puedo aburrir al público juvenil, pero sí que cuando ellos hablan son muy correctos, ¿sabes? Ha sido fácil, la verdad. Oye, igual me ha resultado muy fácil porque no lo he hecho bien, pero yo me he esforzado. Bueno, eso es lo importante, ¿no? La intención es lo que cuenta. Te iba a decir, es que claro, no sé si quieres hacer spoiler o no puedes, pero ¿podrías decir un poco entre los cambios del relato original y la adaptación? ¿Podrías decir una escena que haya cambiado y describirla? ¿O es un poco spoiler hacer eso? No, 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 no es spoiler porque de hecho la escena que le di vuelta es cuando el protagonista habla con el borracho del pueblo, ¿Con con Shadow Sado. Kallen? Sí. Sí. Entonces, claro, en el relato original, él lo busca para emborracharlo. Porque dice, a este lo emborracho Sí. y este me lo cuenta todo. Entonces, en la adaptación siempre se le menciona como el borrachín del pueblo, porque un chaval sabe perfectamente. Todos los críos tienen a su tío el que se pone piripi en Nochebuena y sabe lo que es un borracho, Mm. ¿sabes? Y el que no lo vivió, el que no tiene su tío, ha visto a su padre ponerse más borracho de la cuenta en algún momento. Es el borrachín del pueblo. Entonces, él no va a emborracharlo para que le cuente todo, pero sí que lo invita. Él dice, a este le invito yo aquí a comer y a beber, y entonces, pues, claro, lo invito y que me cuente cosas. No hace esa búsqueda de emborracharlo, no sé si me explico. Sí, lo entiendo, entiendo. Vale. Te digo esa porque es la que me ha venido a la cabeza. Mira, hay una cosa que sí cambia, y es que Lovecraft es bastante racista, vos, Mm. bastante racista. Lovecraft es hijo de su época, y Bueno, es punto. que en esa época Eh, todo el eh, mundo era racista. por eso te digo que, Mm, que, que ninguno era racista porque todos lo eran, es hijo de su contexto histórico, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado en la novela cuando el protagonista, eh, cuando va a Innsmouth y ve que la gente es rara, pues él piensa, pues serán de otra parte del mundo. Claro, la magia de una novela de 1930, que también está que está en el 31, es que no está mapeado todo el planeta por completo. claro. Tiene esa magia de esta gente que desconozco serán de alguna isla que son así. Eso a día de hoy no tiene sentido porque sabemos cómo son todas las etnias del planeta. Pero la magia de esa literatura de esa época pues nos permite ese tipo de licencias, como que él ve gente rara así con pinta y dice, pues serán de alguna isla rara del Pacífico que tienen esa pinta, ¿no? Mm, Entonces, cuando al principio de la novela la gente le dice que la gente de Inmu no son de fiar, tiene mucho toque racista. Porque la gente que dice, no vayas a Innsmouth, que la gente de allí. Y entonces es muy despectivo. Y si lo ves con un ojo actual, dices, hostia,
Es que es muy racista toda la gente con la gente de allí. Entonces, eso no es que lo haya censurado ni me lo haya saltado, pero simplemente lo enfocó de otra forma y la gente le dice, no, pues la gente de allí no son de fiar, la gente de allí no son trigo limpio, algo así. Bueno, De yo creo hecho, que eso lo dice más bien por todo el tema de que se cruzaron con los profundos y ya está, ¿no? O sea, yo creo que más bien es sí, así. pero el protagonista, sí, pero la gente que desconoce por qué están mezclados, pues la gente simplemente los rechazan en plan racista, en plan, esta gente no me cae bien y como son distintos a mí, como no son de mi etnia, pues puedo despreciarlos sin problema. Que es una cosa que a día de hoy es más raro, ¿no? Sí. A lo mejor lo he sobreanalizado, pero si te das cuenta, es que lo he analizado muy a saco todo. Hombre, si Entonces tienes se puede. que... O sea, ya me imagino que si has tenido que hacer una adaptación que son 96 páginas, ¿no? O sea, has Sí. tenido que apuntillar mucho, ¿no? Para... He apuntillado mucho porque he preferido emparanoiarme, en plan, oye, aquí Lovecraft está haciendo no sé qué. Oye, si me he emparanoiado y en verdad no era la intención de Lovecraft, pues no pasa nada. Yo lo he adaptado de otra forma que al final no se nota. Pero lo que te digo, prefiero pasarme de frenada que no quedarme corto. Sí. Si, siempre hablando de pequeños matices que no afectan a la historia. Es más, para un público más infantil, me hizo gracia porque mi adaptación tiene incluso una moraleja doble. La moraleja doble es, primero, no te fíes de los extraños y segundo, no juzgues a la gente diferente a ti sin conocerla antes. Tiene ahí como una doble moraleja. Sí, No te fíes en de ese los sentido extraños, sí. pero no juzgues a la gente sin conocerla. Oye, y Que al hay final que una moraleja los infantil. profundos son guays. ¿Qué demonios? Joder, oye, que yo también cuando me leí la novela pensé, ¿qué tienen de malo los profundos? Vives tu vida tranquilamente y cuando te vas a morir te conviertes en pescado y vives eternamente en las profundidades. ¿Qué tiene eso de malo? Ya. Te iba a preguntar, esto ya es más bien por curiosidad, ¿no? Bueno, yo entiendo que están ilustrados los profundos, está ilustrado Dagón, pero ¿hay alguna criatura Lovecraftiana que también está ilustrada, tipo Cthulhu o no? No. A no ser que hay una escena cuando él está en la biblioteca mirando reliquias y demás, Hmm. que cuando, si conseguimos que salga adelante, Hombre, que esperemos a ver que si lo sí. conseguimos, Esperemos que sí. sí que hay una parte que me gustaría, porque claro, tengo una serie limitada de ilustraciones y quiero coger las que me parezcan que van a aportar más. Entonces, sí que debería salir alguna estatuilla de Chulu de fondo en la biblioteca, ese tipo de elementos que alimenten un poco por la mitología de Lovecraft. Sí, la verdad es que sería todo, o sea, en mi opinión creo que sería todo un puntazo. Y si todavía no se ha ilustrado, dile a la ilustradora que lo ilustre, porque es que va a quedar bien. O sea, Sí, sí. cojonudo. Con, con respecto a las ilustraciones de los profundos, hay una gran licencia artística que nos hemos tomado, que los híbridos en el relato original son todos iguales, que son una mezcla, lo describe como un hombre pez, medio rana, y aquí sí que nos hemos tomado la superlicencia artística de que los híbridos son mezcla de cualquier criatura marina. Sí. Es la única diferencia. Los profundos sí que son todos iguales. A última hora hemos hecho profundos que lleven rasgos masculinos y profundos que lleven rasgos femeninos, ¿sabes? Aunque, porque yo vengo de hacer cómics que siempre son. Yo vengo de ser el hombre con privilegio, hetero, blanco, ¿sabes el concepto, no? Yo cuando he dibujado cómics, pues siempre han estado protagonizados por personajes masculinos, ¿no? Y cuando vas creciendo y evolucionando y empapándote de la sociedad en la que vives, pues te das cuenta de que hay elementos que tienen que cambiar si a ti te apetece, ¿no? Entonces, cuando le pedí a María que diseñara los profundos, le dije que tenían que ser todos iguales y a última hora le dije, María, vamos a poner profundos con características de ambos sexos
porque me parece mucho más chulo y mucho más acorde con los tiempos que corren. Entonces, los profundos sí que son todos criaturas más o menos idénticas, pero a lo mejor tienen como un pelo largo, ¿sabes? Para que tengan esos rasgos. Pero los híbridos sí que son de lo más variopinto, porque era como María, vuélvete loca y haz tu magia. Tengo otra pregunta que, bueno, me acaba de venir a la cabeza porque para escribir relatos de terror, algo que es fundamental, y desde aquí le doy un consejo a toda aquella gente que quiera escribir un relato de terror, es muy importante entender la psicología del ser humano, porque ahí van anclados lo que es el miedo, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿tú de alguna manera has estudiado, entre comillas, la psicología de ese público que es más infantil? O sea, tú, por ejemplo, no sé, de lo que has adaptado, has hablado con, yo qué sé, con el hijo de alguien o tu sobrino, quien sea, para ver qué opina o qué piensa. El referente que tengo siempre es la hija de mi pareja, Ángela. Vale. Que siempre es como, Ángela, ¿qué te parece esto? ¿Esto te da mucho miedo? ¿Esto te parece...? Y en verdad, los niños de hoy día están escarmentados de cualquier susto. Éramos nosotros más inocentes en los 90 o en los 80 que los chavales de hoy día, la verdad. Pero también es cierto que cuando hablas del terror de Lovecraft, es una forma de terror que es aplicable a todas las edades. Porque Lovecraft nunca te describe Johnny entró alarmado en la habitación y la puerta del armario crujió, abrió la puerta y Lovecraft no te dice que de la puerta salió un payaso asesino, ni de la puerta salió una araña No, eso gigante, no. porque hay gente que le da miedo a los payasos y la araña gigante le va a dar igual, pero se va a cagar con el payaso. Y eso es adultos y niños. Al que le den miedo a las arañas, por eso a una araña le va a dar canguelo. Al que no le dé miedo a la araña, dice, pues vaya rollo. Pero es que Lovecraft no hace eso. Hombre, Lovecraft ahí es un... Lovecraft lo que él, decía es que... él es un genio Sí. en ese sentido. Porque Johnny abre la puerta del armario y la cara de Johnny se descompuso. Los demás que iban con Johnny vieron cómo su cara se quedaba petrificada mirando a lo que había dentro del armario. Y ahí es tu propio terror el que le pone cara a lo que hay dentro del armario. En ese sentido, Lovecraft crea un género nuevo y eso es aplicable tanto a adultos como a críos. Porque tu mente adulta le va a poner un miedo o tu mente infantil le va a poner un miedo infantil. En ese sentido es genial para adaptarlo. Lovecraft sobre todo decía que el mayor que tiene... O sea, el mayor terror que tiene un ser humano siempre es a lo desconocido. ¿Tú qué opinas respecto a ello? Bueno, en su época era clave eso, ¿no? Porque Lovecraft crea un género nuevo que son deidades inmortales e imperecederas que vienen del espacio exterior, ¿no? Se acoge todo lo que hace 100 años era súper abstracto y desconocido, como el espacio. Por ejemplo, Bueno, la muerte es un elemento desconocido básico sí. en este género, ¿no? Pero es que Lovecraft no te coge el tema de la muerte solo, sino que te coge el tema de lo banal que es la existencia humana, Sí, es lo que esa es una efímeros de que las somos los esencias humanos. de todo lo que escribe. Bueno, el horror cósmico, ¿no? Que se dice. Se toca el existencialismo, el fatalismo, todas estas cosas. Que gracias a eso, pues bueno, Lovecraft lo inventó ese género y gracias a eso yo creo que es por lo que No es sé tan si popular. no sé si me he ido mucho de tu pregunta, perdóname. Dime. Que no sé si me he ido mucho de tu pregunta. No, no. Vale, Simplemente vale, vale. era lo que te he dicho, sí. Esa psicología de alguna manera las también adaptado a tu adaptación, pero ya me has dicho, ¿no? Que con la hija de tu amigo, ¿no? Yo, de mi pareja, Esa de Ángela. ahí, perdón, de tu pareja, pues sí, ya me has respondido. Entonces, siguiente pregunta, que ya es la última. Bueno, espero que esta adaptación vaya fenomenalmente, lo mejor posible, claro que sí, pero si después de esta adaptación viniera otra, que no sé si es sí o no, ¿cuál sería?
¿Y por qué? Cualquiera que tenga que ver con Chulu ¿Cthulhu, vale? ¿O Chul? y bueno, sí, Cthulhu, si prefieres, ¿no? Mm. Pero cualquiera que tenga que ver con él y por el gustazo de ver a Cthulhu, a Chulu, a Cthulhu, por verlo ilustrado por María, Es decir, la llamada de Cthulhu. Es lo por próximo. ejemplo. Pues la verdad es que me gustaría mucho. Bueno, me gustaría mucho porque es un tópico, Sí, pero es que funciona muy bien. Es un relato cortito, por lo menos a mí se me hace corto, sí, lo es. y, y dependiendo de cómo me quedase la adaptación, reuniría varios relatos relacionados en un mismo volumen. Porque claro, uno de los motivos también de por qué es tan redondo adaptar Innsmouth es porque es el único libro, creo, que tiene Lovecraft publicado como novela, ¿verdad? No, de hecho, las obras Por su sobre extensión. Innsmouth no es un relato. La única novela que tiene creo que es En las montañas de la locura, que son, no sé, 70 y pico de páginas o así, pero... Sí, pero Innsmouth es, si no la única, es una de las que se publicó en formato novela eh, en Ahora vez no de lo sé. publicarse por entregas. Ahora no lo sé, Tú, no sa- tengo ni idea ahora. tú sabes que él escribía por entregas en revistas, pero Sí, sí, Innsmouth eso se sí. publicó entera. También, el experto que, si me equivoco, perdonadme, que todo esto tiro de memoria y yo ya con los años cada día tengo la memoria peor. Mm. Y ahora eso lo desconozco, no sé. También es que muchos relatos de Lovecraft se publicaron después de su muerte, que fue August Derleth el que los publicó. Pero no sé si fue La sombra sobre Innsmouth uno de ellos, pero bueno, ¿qué más da? Eh, Un dime. detalle de adaptación que antes no te he dicho, el gran cambio que yo hago en mi adaptación es que el protagonista se llama Robert, que en las obras sobre Sí, Innsmouth, no sé, en eso me fijé, porque entré en la web de Berkami y empecé a leer. Hay una imagen donde hay texto, y coño, y dije, hostia, Robert. Y sí, eso es un detalle que pero, no todo el mundo se va a dar cuenta, porque en el relato pero original eso no está. no. En el relato original no aparece su nombre, pero en los manuscritos de Lovecraft, Hmm. él sí que le puso En nombre. las cartas, En las cartas él le puso nombre, entonces el nombre del personaje se sabe, pero no aparecía en el relato original. Y entonces, pues yo le quería poner nombre a la criatura, pobrecito, porque es que va por ahí sin nombre. Sí, además si lo escribes en tercera persona tiene sentido que le quieras Claro, poner un nombre. sí, Vale, sí. pues ya para terminar así rápido, te voy a hacer dos preguntas que no tienen nada que ver con la adaptación, pero ya Claro. porque mira, ¿cuál es tu criatura favorita Lovecraftiana? Ostras, qué pregunta más difícil. O sea, de todo el panteón cósmico, o sea, no tiene que ser, puede ser un dios exterior, un dios primigenio, una raza extraterrestre, la que sea. Si me supieras decir una, Me da pena ser tan obvio, pero es que es chulo. claro. Bueno, es que es el emblema, Pero, es el pero no emblema. por, no por chulo en sí mismo, sino por la fascinación que me produce su ambientación. Esa criatura que está dormida, que se te aparece en sueños para que la busques y creas en ella y así su poder crezca y que un día se va a levantar y te va a devorar y lo va a destruir todo. O sea, Sí. independientemente de que en el imaginario colectivo tenemos grabada a fuego esa imagen de chulo con sus tentáculos, es muy chulo. Pero en ese sentido, hay criaturas que me parecen también muy chulas. Lo que me gusta de Chulu es su trasfondo. Que sea tan extremadamente peligroso, devastador y destructivo, pero que esté dormidito en las profundidades. Me parece un contraste mágico. A mí personalmente, yo tampoco esta pregunta es que es muy difícil, no sabría decírtelo, pero respecto a estas deidades tan grandes, a mí la que más mal rollo y tal me da, yo diría que es Azathoth, que es como la más poderosa, que está también como en una especie de, pues así medio dormido, ¿no? Como todos estos seres,
pero que hacía así y desaparece el universo. Y punto. Sí, y punto, y se acabó. Y no hay nada más que hablar. Y Bueno, estamos aquí porque decide no hacerlo. Es como, tienen ese equilibrio. sí, sí. Es que la inventiva de Lovecraft es genial. Siguiente pregunta y la última. ¿Tu relato o novela favorita de Lovecraft, cuál es? ¿Y por qué, si me sabes decir? Me resulta muy difícil. Ahora mismo, las obras sobre. O sea, Innsmouth me tiene fascinado, ¿vale? Claro. Pero entiendo que no es una respuesta objetiva, porque es que como lo he Claro. analizado tanto, Es lo que te iba a decir. Sí. me tiene fascinado. Cuando de crío me leí Las montañas de la locura, me parecieron un puto coñazo, pero me fascinaron. Era como, Joder, ¿por qué no puedo parar? Si se me joder, hace tío. tan pesado, Pues ¿por qué no yo puedo parar? opino lo mismo que tú, ¿eh? Opino exactamente lo Entonces, mismo que tú, porque cu- la primera cuando lo leí vez de adulto, sí, dime. La primera vez que me leí en las montañas de la locura, dije, hostia, pero qué puto coñazo, no sé qué. Pero luego dije, va, me lo voy a... O sea, me gustó cuando terminé la novela, pero luego dije, me lo voy a volver a leer otra vez, ¿no? Y luego me lo leí otras tantas veces más, ¿no? Y al final dije, hostia, esto es una obra de arte. O sea, Sí, sí, cuando lo sabes digerir, por así decirlo, eh, pues lo disfrutas, ¿no? sí. Eh, yo es que no te sabía responder porque cuando tenía 13 14 años, eh, mm, lo que me leí, porque claro, yo llego a Lovecraft por el juego de rol de la llamada de Chulu. Entonces, me leo un montón de relatos sueltos, de estos de volúmenes recopilatorios y demás. Y entonces, a mí lo que más me fascina es la descripción de Relay, no sé cómo pronunciarlo. Really, bueno. Riley, por la geometría no euclídea, por cómo la Mm. gente se vuelve loca. Cuando tenía 13 14 años eso me fascinaba, ¿vale? De adulto, La montaña de la locura, cuando me lo leí de adulto, fue como, hostia puta, es que aunque sea tan tedioso la descripción de algunos momentos, me está haciendo el cuerpecito para lo que va a llegar y las montañas de la locura se me quedaron ahí muy, muy arriba. Y hay un relato que no recuerdo cuál es, que también me fascinó. Hay relatos que no sé ni los títulos porque como me los he leído en recopilatorios, Mm. que es el del hombre este que le persiguen los sabuesos de... Espera. Eh... ¿Cómo se llaman Sí, los sí, sabuesos, los por Dios? perros de Tíndalos, De ¿no? Tíndalo. Ah, bueno, claro, De que es que Frank. son... Frank sí, Bell. sí. Mm. Claro, que son los perros de Tíndalo porque está mal traducido en español. Porque son los sabuesos. Eso No, no no, lo sabía. No claro, lo porque sabía eso. un perro puede ser muchas cosas. Un perro puede ser un caniche no es un rastreador ni un sabueso, pero un sabueso sí es el concepto de perro que te persigue. En inglés son los Tyndall Houndhounds, mal pronunciado, pero entonces son los sabuesos, por eso le persiguen, ¿no? Pues me acuerdo que me producían verdadero terror ese concepto. Sí, a mí me parecen una de las criaturas Lovecraftianas más aterradoras, por así decirlo, y unas de las que más me gustan también. Aparte de otras muchas, a mí las razas extraterrestres de Lovecraft, la verdad es lo que más me gusta de todo el panteón cósmico. No sé qué opinarás tú. Sí, sí, pero a mí personalmente me parece terrorífico. Mm. Pues nada, Adri, un placer. O sea, la entrevista, la verdad es que he disfrutado mucho entrevistándote. Gracias Eh, por dejarme contar, gracias por dejarme hablar de mi libro. no- es una idea fenomenal y repito, espero que esté en las manos de mucha gente, tanto adulta como niños, ¿no? Y, y no sé, nada más que decir. Voy a dejar que te despidas tú y ya chapamos el vídeo. Ah, no, pues yo encantadísimo de estar aquí. Además, te parecerá mentira, pero como llevo ya, pues 2, 3 meses, Mm. llevo junio, llevo 3 meses dedicándole bastante tiempo al libro, más el tiempo anterior que había estado ahí fraguándose. Entonces, claro,
mi tema de conversación principal ahora mismo es este libro. Claro. Para mí, entonces, claro, para mí ha sido hasta terapéutico poder contártelo todo. Bueno, Así pues, que te lo agradezco muchísimo a la gente que tenga interés en el libro, independientemente de la campaña, porque yo sé que está la cosa cortita, que la gente no tiene dinero, ya. si no participan en la campaña, que la difundan, que eso nos da toda la vida, que la compartición de la campaña nos da toda la Dejaré vida. el enlace aquí abajo, bueno, en la descripción ¿Vale? de Berkami, el crowdfunding, para que quien quiera el libro, además lo adquirirá a un precio más barato, no entiendo, porque luego cuando se publica en tiendas estará más caro, ¿no? No te lo puedo decir porque el precio de las imprentas ahora mismo está súper loco. Mm. Hemos tenido que hacer un crowdfunding más caro, el crowdfunding más caro que he hecho, llevo como 4 o 5 crowdfunding hechos y es el más caro que he hecho hasta ahora porque los precios de las imprentas están disparados. Entonces, ojalá no sigan subiendo de aquí a que lo imprimamos, así que crucemos los dedos. Pero bueno, en el crowdfunding están los gastos de envío incluidos, que también están disparados los gastos de envío. Está la cosa apretadita Con de toda esta precio. situación que vivimos, pues bueno. Pero sí, muchísimas gracias Nada, de nada, hombre. muchísimas gracias por la divulgación y muchísimas gracias por tu canal, que lo he descubierto gracias a todo esto y estoy súper entretenido viéndolo todo. Pues muchas gracias a ti por este proyecto que, bueno, pues va a ayudar a mucha gente a leer a Lovecraft y eso siempre es bueno, que la gente pues se nutra de las lecturas de calidad y que se fomente más la lectura. Es muy importante. Y sobre todo lo que he dicho antes, los más puritanos, cuando lo leáis y veáis que tiene grandes diferencias, recordad que la obra original siempre va a estar ahí. Sí. Y esto es pues mi humilde adaptación. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. Adiós. Hasta luego. Adiós.